Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy vamos a hacer un repaso acerca de las mezclas y las principales técnicas de separación que podemos encontrar en estas combinaciones de sustancias. Bienvenidos y comencemos. Recordemos entonces que una mezcla es la combinación de dos o más sustancias que mantienen sus propiedades químicas estables o que no tienen unos cambios considerables en estas propiedades, por lo cual en algún momento podemos hacer la separación de mezclas. Es importante reconocer que existen dos tipos de mezclas consideradas como las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Para el caso de las primeras, las mezclas homogéneas, debemos tener en cuenta que las sustancias que la componen se integran también entre ellas, que no podemos distinguirlas a simple vista. Recuerden que el prefijo homo viene de igual, es decir, que la apariencia de las mezclas homogéneas es tan estable entre ellas que no podemos diferenciar los diferentes compuestos que la forman. En segundo lugar, tenemos las mezclas heterogéneas, donde hetero hace referencia a diferente. Y así es que reconocemos a las mezclas que podemos diferenciar en ellas sus componentes a simple vista. Algunos ejemplos que podemos imaginar para reconocer bien los tipos de mezclas es una ensalada de frutas, por ejemplo, un cereal, la combinación de agua con aceite, son ejemplos de mezclas heterogéneas donde podemos identificar cada una de las sustancias que componen la mezcla. Mientras que en las mezclas homogéneas podemos encontrar el agua con alcohol, eh, una deliciosa gelatina, una agua de panela, son ejemplos de mezclas homogéneas dado que no podemos diferenciar a simple vista sus componentes. Hemos mencionado bastante los componentes de una mezcla, así que vamos a profundizar cuáles son esos componentes que hacen parte de estas combinaciones químicas. Existen dos principales conocidos, como la fase dispersa o soluto y la fase dispersante o solvente. Las principales características entre estos dos componentes consisten en que la fase dispersa, o también conocida como soluto, es la sustancia de menor cantidad que se encuentra integrando una mezcla. Además que puede estar tanto en estado sólido como líquido y su principal función consiste en permitir disolverse dentro de la mezcla gracias a la acción de la fase dispersante o soluto, el cual se encarga de disolver al soluto o a la fase dispersa, además que es la cantidad de mayor proporción que se encuentra dentro de una mezcla. Teniendo en cuenta entonces el concepto de una mezcla, considerándola como la combinación de dos o más sustancias que mantienen o no alteran tanto las propiedades químicas de estas y que además se presentan en dos grandes grupos según su apariencia, como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, donde todas van a tener unos componentes a los cuales llamamos fase dispersa o soluto y fase dispersante y solvente. Vamos a encontrar ahora que existe una manera de poder separar estas mezclas o combinaciones de dos o más sustancias. Y estos procesos o técnicas que nos permiten volver a recuperar las sustancias que integran una mezcla
es a lo que vamos a conocer como la separación de mezclas. Para realizar el proceso de separación de mezclas es necesario que tengamos presente los siguientes criterios. Primero, que es necesario hacer una nueva clasificación de estos compuestos químicos para así poder seleccionar el mejor método o técnica de separación para obtener los componentes de cada mezcla. Así que la clasificación de las mezclas se puede dar en tres grandes grupos. El primero de ellos vamos a reconocerlo como las mezclas sólidas, que son aquellas donde tanto soluto como solvente se encuentran en el estado de agregación sólido. Un ejemplo de ello es la mezcla de arena con piedras. En un segundo grupo vamos a tener las mezclas sólido-líquido, donde generalmente el soluto es el que va a estar en estado sólido y el solvente en estado líquido para poder disolver al soluto. Y un tercer grupo donde vamos a encontrar a las mezclas líquidas, donde tanto el soluto como el solvente se van a encontrar en este estado de agregación, como la mezcla de agua con alcohol u otras sustancias. Dependiendo del tipo de mezcla que tengamos, teniendo en cuenta la clasificación anterior, podemos seleccionar principalmente tres métodos de separación por cada tipo de mezcla. Iniciamos entonces con las mezclas de sólidos, donde recuerden que soluto y solvente van en este estado de agregación. Esto lo podemos separar gracias a tres técnicas conocidas como separación manual o tamizado, la levigación o la imantación. Iniciamos entonces con la separación manual o tamizado. Esta técnica de separación se utiliza cuando las partículas de los sólidos, tanto del soluto como del solvente, tienen diferente tamaño y podemos separarlas haciendo uso de un instrumento conocido como tamiz, en el cual se busca retener en el tamiz las partículas de menor tamaño, mientras que pasan por él las partículas de mayor tamaño. Así podemos obtener la separación de mezclas de sólidos cuando hay la combinación de dos sustancias. Nuestro siguiente método de separación se conoce con el nombre de la levigación y esta se presenta cuando los tamaños de las partículas de los sólidos son prácticamente iguales y no es posible aplicar la técnica manual o de tamizado, pues se filtrarían o se retendrían las dos partículas de los componentes. Así que utilizamos el agua para poder calcular la densidad o la relación de masa que tiene cada compuesto. De esta manera, si hacemos una mezcla entre arena y acerrín y agregamos agua, veremos que el acerrín flotará en la parte superior, lo que nos indicará que el acerrín es menos pesado que la arena y por eso la arena se queda depositada al fondo del recipiente. Sin embargo, cuando tenemos la combinación de mezclas sólidas donde alguno de sus componentes pertenece al grupo de los metales, podemos hacer uso de una técnica conocida como la imantación o separación magnética, que usa un imán para poder atraer a todas las partículas metálicas, separándolas, por supuesto, del componente que no es metal. En nuestro segundo grupo de mezclas, conocidas como sólido líquido, también podemos seleccionar tres métodos de separación, conocidos como la decantación, la filtración y la centrifugación. Recuerden que la característica principal de estas mezclas es que generalmente el soluto se encuentra en estado sólido y el solvente en estado líquido.
La primera técnica conocida como la decantación requiere de alto tiempo, bajo el cual el soluto poco a poco irá bajando hacia el fondo del recipiente hasta depositarse en su totalidad en esta región. Así obtendremos el solvente en la parte superior de la mezcla y el soluto al fondo del recipiente. Otro segundo método que podemos implementar y que es un poco más rápido es la filtración, que consiste en separar el líquido del sólido haciendo uso de un filtro, el cual retendrá las partículas sólidas mientras dejará pasar la sustancia líquida que puede ser recolectada en otro recipiente. Y tenemos una tercera técnica conocida como la centrifugación, que utiliza la fuerza centrífuga, es decir, una fuerza circular a gran velocidad que va a permitir la separación de los componentes. Recordemos que para este método es necesario el uso de un instrumento conocido como centrifugadora, en la cual se colocan las muestras y se ponen a girar con gran fuerza y velocidad para separarlas. Algunos usos que se le da a la centrifugación es la separación de los componentes de la sangre. Por último, tenemos la clasificación de mezclas líquidas, donde tanto el soluto como el solvente se encuentran en este estado de agregación. Para ellas también tendremos tres métodos importantes de separación de mezclas, conocidos como la destilación simple, la destilación fraccionada y la cromatografía. La más sencilla de las tres es la destilación simple, que es utilizada para dos sustancias líquidas y donde se coloca la mezcla a calor para que la sustancia que tenga el menor punto de ebullición pueda pasar a gas. Sin embargo, para no perderla, es necesario que pase por un conducto de condensación donde volverá a transformarse en líquido y así podremos obtener la separación de dos sustancias líquidas. Sin embargo, cuando la mezcla contiene más de dos sustancias líquidas, es necesario realizar una destilación que requiere mayor tiempo y que se conoce con el nombre de destilación fraccionada, en la cual se utilizará más de un punto de ebullición para poder transformar las diferentes sustancias a gas, de nuevo pasarlas al líquido en el condensador de nuestro instrumento y recolectar así las diferentes mezclas líquidas que componen esta sustancia. Y por último, tenemos una técnica más compleja que hace uso de la coloración de las sustancias o de los pigmentos que ellas liberan, a la cual se le conoce como cromatografía, que se presenta de forma manual o de forma industrial. Así pues, hemos terminado con el repaso general acerca de las mezclas y sus principales técnicas de separación para que lo recordaran de los videos anteriores. Por último, los invito a que ingresen a la plataforma institucional para que puedan acceder al taller del día. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima sesión.